Bien, bueno, vamos a desarrollar rápidamente el tema de hipótesis. Bien, en principio vamos a leer el capítulo 6 de Sampieri y de otros, del Manual de Metodología de la Investigación, que habla y desarrolla sobre este tema. ¿Qué es una hipótesis? ¿O qué nos parece que puede llegar a ser una hipótesis? Una hipótesis, en principio, es una em, afirmación que debe ser todavía validada o refutada. Bien, vamos a ir un poquito al apunte del autor. ¿Sí? A ver, algunas cositas que nos van diciendo. ¿Qué son las hipótesis? Y acá nos dice Sampieri que son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que se enuncian como proposiciones o como afirmaciones. ¿Qué quiero decir? Son posibles respuestas que me animo a dar de acuerdo al conocimiento previo que tengo del tema. Luego de la investigación, luego del proceso de investigar, yo debo afirmar esa hipótesis o refutar la hipótesis. ¿Sí? Eh, es decir, que la hipótesis es como una respuesta anticipada a lo que yo creo que es la problemática. Bien, eh, en toda investigación debemos plantear hipótesis. A ver qué nos dice Sampieri de esto. No, en todas las investigaciones no se plantean hipótesis. De acuerdo a lo que habíamos visto en el capítulo sobre el tema de los diseños cuantitativos, se acuerdan que en los exploratorios no era necesario plantear hipótesis. Al final del capítulo 7, que es el que sigue a este, ya habíamos leído por adelantado que los de carácter exploratorio no plantean hipótesis. ¿Por qué? Porque estamos simplemente conociendo el tema, es un alcance inicial del estudio. ¿Bien? Entonces, eh, se van a plantear hipótesis solamente cuando yo pueda dar una respuesta anticipada respecto a cómo se mueven las variables. ¿Qué pasa con las independientes? Si yo las aumento o las disminuyo respecto de las dependientes. ¿Está? Entonces, en el exploratorio no se formulan hipótesis. ¿Sí? En el descriptivo, que es un poquito más complicado, un poquito más profundo, que yo lo que hacía ahí era identificar algunas variables en la problemática, ahí sí se formulan hipótesis, pero cuando se pronostica un hecho o un dato que puede llegar a suceder. Correlacional, correlacional ahí ya entiendo que cuando muevo una variable independiente o la manipulo de tal manera, la dependiente puedo decir que se maneja, ¿sí? O que se mueve de tal otra manera. ¿Está? En el explicativo, ahí ya hay hipótesis causales. Una es causa de otra y es el estudio más profundo que puedo tener. Entonces, la investigación cuantitativa, de acuerdo a su profundidad, va a tener un mayor o menor manejo de hipótesis de acuerdo al mayor o menor manejo de variables que yo tenga. Eh, ¿Son siempre verdaderas las hipótesis? A ver, las hipótesis no son siempre verdaderas, no necesariamente se confirman. Al contrario, a veces uno avanza en la investigación y en la ciencia a partir de encontrar que por este camino no es. Entonces refuto esta hipótesis, yo sé que por acá no es. ¿Sí? Entiendo que el, el, el proceso de investigación que yo logré hacer me dice que lo que yo creía lo tengo que dejar de lado. Entonces, ¿es un avance en la investigación? Sí, es un avance en la investigación. ¿Está? Ya que son explicaciones tentativas, nunca se está seguro de que se vaya a comprobar, dice el autor. Bien. Por supuesto que siempre hablamos de comprobación empírica, ¿sí? De acuerdo a la verificación en la realidad. Otra de las preguntas es qué son las variables y cómo se clasifican las variables. Bueno, las variables, recuerden que ya lo vimos, son propiedades de la problemática que yo puedo medir. ¿Sí? Entonces, si yo las puedo medir, puedo contarlas. Y son importantes para mi investigación. Se puede observar también.
tengo un grupo de alumnos y me interesa estudiar el nivel académico, bueno, puedo ver sus notas, puedo ver su nivel de asistencia, puedo ver datos, cosas que me marcan respecto a mi problema, que cómo se mueven esas variables. ¿Sí? Bien. ¿Qué características deben tener? Bueno, a ver, ¿de dónde surgen las hipótesis y qué características deben tener? Las características de las hipótesis están en relación, por supuesto, con el tema de los tipos de variables. A ver, las características, dice el autor, página 106, que deben referirse a una situación real, es decir, solo pueden someterse a prueba en un universo, en un contexto definido. Es decir, que la hipótesis tiene que ser validada en el escenario, ¿sí? Deben ser, dice, comprensibles, precisas y concretas. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis deben ser claras y verosímiles, es decir, deben ser lógicas. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Yo tengo que poder confirmarlas a través de observación y de medición. También la relación entre ellas planteada. Y debe estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Es decir, debo poder seleccionar la técnica adecuada. Bien. Y esa técnica adecuada de recolección de datos debe estar disponible en el maletín de recursos que yo tengo. A ver, a lo que me refiero es, yo no puedo plantear una hipótesis que luego no voy a poder validar porque no voy a poder recolectar esos datos. Entonces tengo que pensar qué técnicas de recolección puedo yo tomar y de acuerdo a eso también se relaciona el tipo de hipótesis que a mí me interesa exponer. Bien. A ver, ¿qué tipo de hipótesis se pueden establecer? Habla de hipótesis de investigación, que son las que conocemos en general, son proposiciones tentativas sobre posibles relaciones entre dos o más variables. Luego vienen las llamadas hipótesis nulas, ¿sí? Ejemplos de hipótesis, un segundo, hipótesis nulas, vamos a buscarlas por acá abajo. Las hipótesis nulas, dice el autor, que son el reverso de las hipótesis de investigación, sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone que los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, la hipótesis nula postula lo contrario, que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico. Vuelvo a la aclaración de que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Tiene simplemente esa validez. Dijimos que había hipótesis de investigación, hipótesis nula, hay hipótesis alternativas, son como respuestas alternativas a las hipótesis de investigación. ¿Sí? Por acá vamos a buscar lo que dice el autor. A ver si está por aquí, un segundo. Hipótesis alternativas son hipótesis que digamos, caminos o respuestas alternativas a la hipótesis de investigación, ¿sí? Y también, por supuesto, a la nula. Bien, si la hipótesis de investigación establece que esta silla es roja, la nula afirmará que la silla no es roja. Y una hipótesis alternativa es que la silla es de otro color que no sea ni roja ni no roja. ¿Está? Es decir, es verde o es azul o es amarilla. Bien, está diciendo específicamente, está indicando específicamente una respuesta distinta a la negación de la hipótesis de investigación o a la afirmación de la misma. Bien, dice que se simbolizan como una H mayúscula y una A minúscula.
y se pueden formular cuando efectivamente hay otras posibilidades, aparte de la hipótesis de investigación. Esto ya nos está adelantando que puede haber más de una hipótesis. Bien. Respecto a las, como bien decía por acá, hipótesis estadísticas, tienen que ver con explícitamente lo cuantitativo, ¿está? Tienen que ver con porcentajes y con índices, y tienen que ver con estimaciones. Entonces, en principio hablan de estadísticas de estimación, estadísticas de correlación, estadísticas de diferencia de grupos, ¿sí? Son propias de estudios cuantitativos y se revisan en el capítulo 8, que es el capítulo posterior. Bien, respecto a cuántas se pueden establecer, no las hay. No hay una cantidad específica de cuántas hipótesis se pueden establecer. Tiene que ver con la naturaleza de la investigación, ¿sí? Y con lo que yo me vaya encontrando. A veces una hipótesis no se hace solamente al principio, sino también de acuerdo a cómo yo voy explorando el problema. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Eso está también en el capítulo sobre este tema. Respecto a qué es la prueba de hipótesis, en página 117 nos explica el autor que, a ver, nosotros estamos frente a una respuesta que tenemos una respuesta anticipada, una afirmación anticipada que queremos probar, y estamos sometiendo a prueba o escrutinio empírico para ver si lo apoya o lo refuto. Dice, en realidad no podemos probar que sea totalmente verdadera o totalmente falsa. Tenemos que en realidad apoyar con datos su verdad, o al contrario, ¿sí? No aceptarla porque encontramos en los datos que es refutable. Es decir, que yo entiendo que lo que tiene que ver con lo que es la probabilidad, que es muy importante y es esencial acá, en la realidad, en lo que yo encuentro en el escenario, lo que voy a hacer es sumar datos a favor, ¿sí? O al revés, sumar datos para su refutabilidad. Es decir, que la prueba de hipótesis tiene que ver con entender que algo no es total, o negro o blanco, sino que por el momento voy a decir que yo apoyo esta hipótesis y que esta hipótesis la confirmo momentáneamente con los datos que encontré. Entonces la prueba de hipótesis nunca es total, ¿sí? Va a ser validada en un contexto dado, en un tiempo dado, con participantes específicos, con casos específicos, en que se comprobó. Es entender que una hipótesis no es totalmente verdadera o totalmente falsa. Bien. Bien, bueno, esto ya vimos el tema de la definición conceptual y la definición operacional, pero bueno, lo vamos a ver de vuelta, vamos a buscar acá. Hay dos modos de definir a lo que es la variable, y eso está en página 119. Por un lado, la definición conceptual, que es la definición de diccionario, ¿sí? La definición teórica, que nos dice específicamente de qué se trata conceptualmente una variable. Bien, la definición conceptual, por ejemplo, tenemos a la variable inteligencia emocional. La definición conceptual tiene que ver con buscar en el diccionario qué es inteligencia emocional y poner qué es la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destreza nuestras relaciones. Bien, así como yo puedo encontrar la variable que tiene que ver con la temperatura corporal, bueno, voy a definir qué es temperatura corporal. Es la definición del concepto, ¿sí? Y estamos hablando de las variables, ¿está? Ahora, si me voy a la definición operacional, es el conjunto de procedimientos que yo tengo que llevar a cabo para medir esa variable. Bien, entonces, la definición operacional me dice con qué yo voy a recolectar esa variable, con qué datos, perdón, con qué elementos voy a recolectar los datos de esa variable, ¿sí? Especifica, dice el autor, qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos. Bien, por eso dice, si la definición operacional de la variable temperatura debe ser, por ejemplo, el termómetro o la escala elegida, grados centígrados.
Bien. De inteligencia puede ser, por ejemplo, un test. ¿Está? Bien. Es decir, la definición operacional tiene que ver con cómo yo voy a medir, por ejemplo, dice la variable ingreso familiar podría operacionalizarse al preguntar sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumar las cantidades que cada quien indicó. ¿Sí? Bien, bueno. Bien, así es como que finalizamos la explicación sobre el concepto de hipótesis. Bien, volviendo un poquito para atrás, a ver si podemos. Las hipótesis tenemos que saber qué son. ¿Está? Recordemos que en todas las investigaciones no debemos plantear hipótesis, tiene que ver con la profundización del trabajo, que no son siempre verdaderas. Tenemos que tener en claro que son variables y cómo se clasifican las variables, qué características tienen las hipótesis, que tienen que ver respecto de la cuestión de encontrarlas en el escenario, que sean lógicas, que sean adecuadas, que tengan técnicas de recolección reales y posibles. ¿Qué tipo de hipótesis se pueden establecer? Eso lo podemos repasar en el apunte. ¿Cuántas se pueden establecer? Dijimos que en realidad no había una cantidad mínima o máxima. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Y acá es entender un poquito que una hipótesis no es totalmente verdadera o totalmente falsa, sino que uno busca pruebas para apoyar su verdad o su falsedad. Y por último, hablar de la definición conceptual y definición operacional de variables, pondría acá yo. Bien, hasta ahí digamos un poquito la explicación, lo vamos a ver en clase un poquito más específico.